Buenas noches, en esta ocasión trabajaremos todo lo que es movimiento parabólico, es nuestro segundo avance para la Universidad Central, Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, modelado matemático. Mi nombre es Ideli Parada. En este video trabajaremos el modelado matemático del movimiento de un proyectil o como en física se le nombra movimiento parabólico. Es un movimiento en dos dimensiones con aceleración constante, llámese a un proyectil cualquier cuerpo que se lanza o se proyecta por medio de alguna fuerza continua en movimiento por inercia propia. Un proyectil es un objeto sobre el cual la única fuerza que actúa es la aceleración de la gravedad. La gravedad actúa para influenciar el movimiento vertical del proyectil. El movimiento horizontal del proyectil es el resultado de la tendencia de cualquier objeto a permanecer en movimiento a velocidad constante. Cuando lanzamos un proyectil debemos de tener en cuenta el ángulo de inclinación, la fuerza de rozamiento, la fuerza de empuje, la densidad del aire, la velocidad. Al iniciar la expulsión del objeto que se encuentra cerca de la Tierra, este genera una trayectoria parabólica, como lo vemos aquí en la imagen, debido al impulso reciente inicialmente, al cual llamaremos fuerza de empuje. Este alcanza un punto máximo que se le llamará altura, un desplazamiento horizontal que se le llamará el alcance, como lo vemos aquí en el eje X, altura en el eje Y, y un punto final que es la fuerza de la inercia que actúa al momento de tocar la Tierra por efectos de la gravedad, aquí en el punto 18. Estas variables dependen de unos parámetros como la masa del cohete, la densidad a nivel del mar, el coeficiente de arrastre, las dimensiones del proyectil y el ángulo de lanzamiento, como lo mencionamos anteriormente. En esta ocasión nos pidieron realizar este ejercicio. Nos piden construir un modelo básico para determinar el alcance y la altura máxima del proyectil, incluyendo progresivamente una de las consideraciones mencionadas anteriormente, como es el aire que ejerce una fuerza de arrastre sobre el proyectil, en términos de la velocidad relativa entre el proyectil y el empuje dado por la mayoría de los motores de cohetes dimensionados no es constante. Y es evidente la masa inicial del proyectil, incluyendo la masa del combustible. Para hallar la masa del combustible, entonces aquí saqué la gráfica. Cuando se lanza, necesitamos determinar cuál es el combustible quemado, que es proporcional al área que tenemos acá bajo la curva. Esto cómo lo determinamos con la gráfica fuerza sobre tiempo. El área de esta sección es de 12.000. Aquí lo que determinamos fue 3 sesiones, una que va de 0 a 2, que es un triángulo, de 2 a 8 un rectángulo y de 8 a 10 otro rectángulo. Esta área estas 3 sesiones nos suma 12.000, que con la coeficiente de constante de proporcionalidad lo dividimos entre 6 y aquí la tenemos. Entonces estas áreas están divididas, como les comentaba, la primera de 0 a 2, la segunda de 2 a 8 y la 3 de 8 a 10. Entonces, para hallar la masa de cada una de estas sesiones en este rango de 0 a 2, entonces encontramos una masa con la ecuación masa inicial menos 3 por el tiempo sobre 16, y en la segunda sección, que sería de 2 a 8, entonces encontraríamos la masa con la masa inicial menos 3 por t dividido 4 menos 15. Y finalmente en la última sección de 8 a 10, que es un triángulo también, tendríamos que la masa inicial es igual al factor del tiempo menos 8 por otro factor de 7.500 menos 750 menos t, más un factor que lo multiplicaría por la constante de rozamiento, que es t menos 8 por 1500 menos 7000 más 750 menos t dividido en 2. Y esto lo multiplicaríamos por la constante proporcionalidad.
Seguimos aquí con nuestro modelado matemático y aquí encontramos la fuerza de empuje en X, que tenemos las 3 sesiones bajo la curva, y así lo multiplicamos por el coseno de 45 grados para determinar nuestra fuerza de empuje en X. Igualmente lo haremos en Y, pero cambiándole el seno de 45 grados, y aquí tendríamos nuestra resultante, que es la fuerza de empuje por la raíz por el producto de las dos, en X y en Y. Esa sería nuestra resultante. Seguimos con nuestro modelado matemático. La fuerza de fricción se define con la relación del peso. Para nuestra fuerza de fricción, entonces tenemos menos 1/2 del coeficiente por el área transversal, por la densidad, por la velocidad de X al cuadrado. Igual lo haríamos entonces con Y, menos 1/2 por el coeficiente, por el área transversal, por la densidad, por la velocidad de Y al cuadrado. Aquí tenemos también nuestra resultante, que es la raíz de lo que determinemos en cada uno de los ejes. Con las aceleraciones en X y en Y, entonces determinamos la fuerza de rozamiento menos la fuerza de empuje sobre la masa, tanto en X como en Y. Y en velocidades se integra la aceleración y encontramos que la velocidad en X es igual a la aceleración de X por el tiempo por la velocidad inicial en X, igual en Y, que tendríamos la velocidad Y es igual a la aceleración de Y por el tiempo por la velocidad inicial de Y. La ecuación de distancia y altura, entonces tenemos que X está en función del tiempo, igual que sería la velocidad de X por el tiempo por X distancia inicial, y en Y, que sería la velocidad en Y por tiempo por la distancia inicial en Y. La densidad, esta depende de la altura, entonces tenemos densidad por densidad inicial por Euler, por el coeficiente de rozamiento por Y de T. Acá les traje una gráfica. En la gráfica quise mostrarles entonces lo que acabamos de determinar, que tenemos todo lo que es en el eje Y y todo lo que es en el eje X, y acá tendríamos nuestra resultante, que es la que va formando toda nuestra curva en parábola, y por eso tendríamos que descomponer estas fuerzas para lograr entender en los dos planos cómo se comporta. Este Y es nuestra altura máxima, donde llega la parábola y forma la cava, y acá tendríamos nuestro alcance en X, que es donde es el desplazamiento horizontal. Quiero entonces mostrarles acá esta solución matemática que lo hice por medio de un Excel. Entonces aquí tenemos las 3 áreas. Bueno, acá tenemos inicialmente los parámetros que cogí para determinar las ecuaciones. Entonces tenemos que la masa del cohete, el combustible dado por el ejercicio, es de 30 kilogramos, densidad a nivel del mar es de 1254 kilogramos sobre metro cúbico, ángulo de lanzamiento 45 grados, diferencia de tiempo delta de segundos 0.04, coeficiente de arrastre es 0.47, diámetro del proyectil 0.1 metros, área de transversal 0.0785 metros cuadrados, gravedad 9.807 metros sobre segundo cuadrado, y el coeficiente, la constante, que es 119 por 10 a la menos 5. Acá entonces empezamos a hallar el tiempo. Todos nuestros tiempos y masas, nuestros datos son basados con la información del ejercicio, y los que no tenemos son distancias o velocidades, aceleraciones iniciales, que los tomamos como 0. Pero algo que quiero resaltar acá de este ejercicio es el que nos da la trayectoria, que es la fuerza de empuje. Entonces en esta zona verde quise hacerlo resaltado para que ustedes vieran de 0 a 2 cómo es el comportamiento. Entonces aquí empezamos, realmente hay un ascenso, ahorita lo vamos a ver en una gráfica, y acá cuando llegamos ya de 2 a 8 empezamos a tener una constante, que es lo que miramos ahorita en la gráfica, y acá cuando ya llegamos de 8 a 10 entonces empieza a haber un descenso. En la gráfica lo vamos a ver más puntual. Acá no sé qué se me hizo, pero acá lo tenemos.
donde aquí tenemos cómo es el comportamiento de la gráfica con respecto al tiempo. Entonces aquí tenemos un ascenso y acá una constante, y acá decae y llega a tierra proyectil. Entonces eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias por estar acá.